Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, les traigo hoy esta propuesta de un suéter que es súper fácil y se teje en una sola pieza. Yo en el video voy a hacer una versión mini, pero tengo un PDF en el que tengo todas las instrucciones para que lo puedan seguir paso a paso y para ampliar lo que ven en el videito. Así que la que lo quiera me deja su mail en comentarios y se lo envío, o también puede ir a Instagram y mandarme un mensaje directo. El Instagram es Arcadia Knits, que por ahí también se los voy a estar pasando. Lo que vamos a hacer, les voy pasando las indicaciones para un talle SM de adulto, es hacer una cadena de 120 puntos. Una vez que tengan esa cadena, lo que yo hago es tejer una vuelta de medio puntos. Yo hago esto porque al hacer la unión para tejer en tubular, me es más sencillo cerrarlo sin que el tejido se tuerza. Además también me queda más sencillo para después empezar con el punto fantasía. Todo el suéter, el cuerpo, las mangas, se teje con un punto que es el doble puff o corazón. Este punto, si ustedes quieren dejar el tejido sin terminaciones, queda bárbaro. Yo le agregué un elástico, tanto en mangas como en el cuerpo como en el cuello. Pero si ustedes quisieran, lo pueden dejar sin ese elástico. Yo en comentarios les voy a pegar un video mío de cómo agregar punto elástico en crochet a prendas tejidas. También así lo ven. Fíjense, acá cuando ya comienzo con los medios puntos es fácil. Pongo un marcador, en este caso pongo un marcador para saber dónde voy a cerrar el tejido, si no se pierden pueden no hacerlo. Y acá simplemente pico, saco hebra y tomo lazada y cierro el punto. Esto es hasta terminar toda nuestra vuelta. Yo estoy usando una aguja de crochet número 5,5, es la que voy a usar para el cuerpo, las mangas, y cuando teja los elásticos de terminación uso una 4,5 para que queden un poquito más justitos. Y estoy usando una mezcla de hilos que me habían sobrado, eso es lo lindo de este suéter. Tenía algodón en 8,8 y en 8,6 y tenía algunos 8,3 que los puse dobles. Y salió y quedó también, quedó lindo, se adaptó. Así que bueno, lo bueno de este suéter es que lo pueden hacer con restitos. Y también va para lanas que sean finitas. El suéter le queda una trama linda que también les sirve para aprovechar eso que siempre nos va sobrando y no sabemos qué hacer.
Ahora, como llegué al final de la vuelta, uní, cambié color, lo que voy a hacer es, el primer punto queda como está y tomo lazada 2 veces y cierro todo junto. Hago una cadeneta y fíjense, tomo lazada, paso, vuelvo a tomar lazada, vuelvo a pasar por el mismo punto siempre, tomo lazada una vez más, vuelvo a pasar y ahora cierro todo junto. Ahí tengo el segundo punto puff formado. Ahora lo que voy a dejar es, voy a saltar un medio punto, entonces no voy a ir al que está inmediatamente al lado, sino al siguiente, tomo lazada, paso por ese medio punto, saco hebra, vuelvo a tomar lazada, vuelvo a sacar, vuelvo a tomar lazada y vuelvo a sacar y cierro. Y ahí formé el punto puff, una vez que cerré. Una cadeneta y otra vez lo mismo. Repito esas 3 veces de tomar lazada y sacar hebra y luego cerrar. Y ahí fíjense, al hacer esos 2 puntos puff en el mismo medio punto, forman como una especie de corazoncito. Por eso le llamo así. Lo que tienen que hacer ahora es completar toda la vuelta. Acuérdense, van a saltar un punto, van a ir al siguiente y empiezan de nuevo. Para un talle SM, yo lo que hice fue tejer 14 vueltas, así como ustedes están viendo, con estos puntos, sin hacer ningún tipo de aumento. Y lo que fui haciendo es cambiando de color según los colores que tenía, solo eso. Pero fui tejiendo 14 vueltas así y en la número 15 ahí hice mi primer aumento. Lo que tiene de bueno este suéter es que como lo van tejiendo en redondo, se lo pueden ir probando. Entonces van probando y van viendo dónde les tocaría ese aumento. Yo acá simplemente voy a continuar toda la vuelta con los puntos puff. En este me van a ver hacer el aumento antes porque este es para un talle más o menos 12 meses. Este lo arranqué haciendo una cadena de 50 puntos. Entonces al ser un talle para bebé, el aumento para hacer el canesú necesita ser antes. Es por eso que lo van a ver que lo hago antes de la vuelta número 15. Pero recuerden, tengo el PDF, la que lo quiera, se lo envío. Si me deja su mail o si me contacta por Instagram. Fíjense, acá ya estoy llegando al final. Voy a hacer, ahí se me escapó, voy a hacer el último punto doble puff. Y para unirlo, voy a unir con un punto raso. Simplemente uno con un punto raso que engancha en el primer doble puff. Fíjense que me quedó uno para saltear, eso está bien, porque me tiene que quedar uno. Por eso el punto a poner son un número de puntos pares. Yo les dije, arranqué diciéndoles que ponía 120, que era para la talla SM, pero si ustedes tienen que poner más o menos puntos, tengan en cuenta que van a poner puntos pares, ¿sí? Bueno, yo ahí estoy acomodando, ahí está, tardó en verse, pero lo quería acomodar para que vieran más o menos cómo empieza a quedar. Yo voy a unir con el punto raso, fíjense dónde tomo, donde voy a picar, que es en el primer punto puff que formé. Directamente tomo lazada y saco, deslizo el punto y lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque voy a ir a esa cadena que tejía yo entre medio de los 2 puntos puff. ¿Para qué? Para volver a formar otra vez el punto fantasía. Tomar lazada 3 veces y hacer el primer punto puff. Y simplemente es esto, es repetir esta secuencia durante todos nuestros suéteres. Fíjense, pico ahí en el medio, ¿ven?
tomo lazada, saco hebra, tomo lazada y saco hebra, tomo una vez más lazada y saco hebra, cierro todo junto y ahí ya lo tengo formado. Bueno, acá voy a estar llegando ya a la vuelta. Van a ver que estas primeras vueltas por ahí mostré más del tejido. Después lo voy cortando porque si no se hace muy largo y es siempre lo mismo. Acá les voy a mostrar, voy a hacer un cambio de color. Voy a unir acá en el primer punto puff con el punto raso. Y una vez que tengo eso, ahora sí voy a hacer el cambio de color. Cuando me deslizo hacia el punto cadena que está entre los dos puntos puff, ahí hago el cambio de color para que no se note, ¿sí? Ahí tomo hebra, saco y ahora voy a anudar. Justo esto del nudito me quedó fuera del alcance de la cámara, perdón chicas, pero es solo el nudito que estoy haciendo y ya voy a salir tejiendo otra vez mi punto fantasía de punto puff. O sea, el primer punto queda como la primer lazada, tomo hebra, saco la lazada, vuelvo a lo mismo y remato. Acuérdense que cuando empiezan, el primer puntito C que sacan ya queda como punto. Y así voy a continuar toda la vuelta. Bueno, fíjense qué lindo va quedando el canesú. Ahora voy a cambiar de color. Fíjense, de negro el algodón que tenía era mucho más finito. Entonces directamente junté 2 hebras, que también quedó bien. Y en el tejido no se notó. O sea que les digo, chicas, es ideal para aprovechar restitos estos. Yo acá voy a comenzar la vuelta de aumentos, si mal no recuerdo. Les cuento que en el talle que hice para mí, aumenté cada 5 doble puff. Y para aumentar simplemente lo que hago es cuando llego al quinto punto doble puff, inmediatamente al lado, que es entre los dos puntos, pico y hago una vareta, una cadena al aire y en ese mismo lugar pico con otra vareta. Se forma una especie de V corta y esa V corta me va a servir para en la vuelta siguiente tener un punto doble puff nuevo ahí. Bien. Así que nada, les cuento que cuando hagan ese aumento, si siguen mis indicaciones de empezar con 120 cadenitas, les van a quedar
para contar 48 puntos doble puff o corazón, como les llamo yo. Fíjense, les voy a mostrar acá, conté 5 puntos doble puff y ven, entre un punto doble puff y el siguiente, ahí voy a hacer mi primer vareta, una cadena al aire y otra vareta en ese mismo lugar. Fíjense, queda como la B corta que les decía, y ahí es donde en la vuelta siguiente va a picar ese punto, digamos, doble puff. O sea, ahí es donde se va a ver el aumento. Esto lo repito todo durante toda la vuelta, o sea, tejo 5 puntos doble puff, el aumento. Acá me cuesta un poco porque, bueno, al estar doble el algodón por ahí se me engancha un poquito más, pero en el resultado la verdad que quedó bárbaro tejido y no se nota. Vuelvo a contar, así no me pierdo. Tengo 5 y acá me va a tocar otro aumentito. Hago la vareta, una cadenita al aire y otra vez la vareta en el mismo lugar.
acá ya voy llegando al final y en el final, fíjense que acá hago mi punto puff, doble puff porque ya hice, y voy a terminar, fíjense, con el aumento, ¿sí? Para que me quede bien, si hice todo bien y conté bien, termino con el aumento. Y ahora voy a iniciar la otra vuelta, uniendo otra vez siempre de la misma manera, con el punto raso y volviéndome a deslizar hacia el centro del punto puff. Acá por ahí con el color negro mucho no se aprecia, pero por suerte lo vimos en vueltitas anteriores. Simplemente lo que tengo que hacer es tejer hacia donde está el aumento y en el aumento hacer un punto puff. Perdón, doble puff. Bueno, acá llegué, fíjense, a esa D corta y es donde voy a tejer el nuevo punto doble puff, que es el del aumento. ¿Cómo se continúa esto? Bueno, les cuento. En el caso del suéter que me tejí para mí, yo lo que hice fue seguir dando vueltas, porque es el único aumento que lleva el canesú. Seguí dando vueltas hasta que al probármelo llegara por debajo de la sisa, digamos. Me tiene que cubrir la parte del pecho. Entonces me lo probé y donde vi que tenía la altura deseada, lo corté. Bien, y ahí fue donde separé con marcadores de puntos para mangas y cuerpo de suéter. Esto, ya les digo, lo que tiene de bueno el suéter es que por el cuello se lo prueban y se miden y ven dónde tienen que hacer el corte, porque es algo que seguramente va a diferir según el busto, la espalda o el largo que lo quiera cada uno. Les cuento que yo, cuando hice la división con los marcadores de punto, que ahora se los voy a mostrar en este mini suéter, a mí me quedaron para el cuerpo 25 puntos doble puff y en las mangas 12 por cada manga. O sea, si yo contaba en circular, en mi suéter lo que tenía era 48 corazoncitos, ¿bien? Cuando yo puse los marcadores de puntos, los dos marcadores para delimitar las mangas del cuello, me quedaron 12 corazoncitos para cada manga, o sea, 24 y 25 en el cuerpo. Yo ahora, cuando llegue en bueno, van a ver cómo ponemos los marcadores y todo va a ser todo más claro. Bueno, fíjense, yo acá lo que hice fue seguir tejiendo. Obviamente voy cortando el video para que no se les haga tan largo porque el punto es muy repetitivo, hasta llegar al tamaño de canesú deseado. Bien, una vez
que lo tengo, como les contaba, lo que hago es, fíjense, pongo marcadores, ¿ven los marcadores, el osito y la estrella? ¿Para qué? Para separar cuerpo de mangas. Y acá puedo seguir tejiendo por donde quiera. Si ustedes quieren hacer primero la manga, hacen la manga. Si quieren el cuerpo. Yo sigo el cuerpo porque ya obviamente tengo el hilo ahí. ¿Qué les pasa con el cuerpo? Bueno, yo les contaba, en el cuerpo me habían quedado 25 puntos doble puff. Entonces, acá voy a volver a hacer un aumento. ¿Cada cuánto hice mi aumento en el suéter tejido para mí? Bueno, cada 5 doble puff, igual que en el canesú. O sea que si yo tenía 25 corazoncitos, lo que voy a tener ahora son 30. Y después de ahí, de ese aumento, simplemente tejí hasta tener el largo que quería mi suéter. Si ustedes quieren que el suéter vaya siendo como más holgadito y más acampanadito, podrían seguir aumentando. Como les decía, pruébenselo, es la mejor manera. Incluso les digo que reda para un vestidito playero, hacerlo así y no continuarle mangas, porque te queda los hombritos y si va abriendo queda como un vestidito playero también súper lindo. Entonces, acá es lo mismo, yo les voy a mostrar otra vez cómo hacemos los aumentos, pero yo acá lo hice cada 3 puntitos, ¿sí? Porque es un suéter para un bebé. Pero acuérdense que para adulto lo hice cada 6. Y en las mangas les cuento, porque acá las mangas las hago rectas porque es para bebé, pero las mangas de mi suéter, que no lo puse terminado, muy mal, voy a ver si añado una foto ahora para que lo vean, las mangas son acampanaditas. Entonces, ¿cómo hice? Yo las mangas las tejí de manera recta por 16 vueltas y fui cambiando el color solo durante esas 16 vueltas. Y cuando llegué a la vuelta número 17, lo que hice fue hacer aumentos. Cada 3 puntos hice un aumento. Entonces pasé de tener 12 corazoncitos a tener 15. Y con esos 15 corazoncitos tejí durante 10 vueltas más. Yo tengo los brazos bastante largos, así que ahí les conviene medirse, más si le van a hacer una vueltita de elástico o algo para que no les queden las mangas así como volando. Pero queda, súper lindo ese detalle. En este que era de bebé, directamente lo dejé recto. Y eso, la verdad, es todo el suéter, es súper sencillo. Yo sí, insisto, agregué ese punto elástico que les voy a pegar el enlace del video de cómo agregarlo porque es exactamente igual en el suéter ese que lo agregué que en este, se hace de la misma manera. Cuando queremos agregar, o por lo menos yo lo hago así, elástico en una prenda al crochet, lo que hacemos es, por ejemplo, estamos trabajando la manga, hacemos toda una vuelta de medio punto y esa vuelta de medio punto van a ver que yo la hago para después cuando subo para hacer el elástico me queda como una espiga. Bien, me queda delimitada la manga como si fuese con una espiguita, queda súper prolijo. Y acuérdense que cuando tejen elástico en crochet, el largo que quieran darle es la cadena de subida que van a hacer al inicio. Bien, porque se teje de esa manera, es como que sea en vertical. Bueno, yo acá voy a seguir tejiendo el cuerpito del suéter para que lo vayan viendo. Pero fíjense que después de los aumentos es ir derechitos, muy sencillo.
Bueno, fíjense, miren cómo queda. Lo pueden dejar incluso como chalequito. Bueno, tiene como un montón de usos. La verdad es re versátil, es muy adaptable esto. Fíjense que ahora voy a ir por la manga. Acá miren cómo agarro. ¿Ven? Ahí no quiero picar. Voy a picar bien debajo de la unión y voy a enganchar esos como 2 puntitos que se ven para cerrar la manga. Si no lo hicieran así y engancharan donde yo mostraba al principio que no piqué, directamente tendrían que coser un poquito porque les quedaría un pequeño agujerito. Si enganchan de esta manera que les estoy mostrando ahora, no les va a quedar nada para coser y listo. Y fíjense que directamente levanto y lo que hago es ir picando en cada punto medio puff que aparece. Solo en ese primero que engancho estoy picando entre 2 medio puff, pero es para cerrar, ¿sí? Pero solo en ese. Después van a seguir el diagrama del tejido como venían haciendo en todo momento. Y acá simplemente acuérdense, es tejer derecho. Si quieren la manga acampanada, tejan derecho hasta donde ustedes quieran que comience a acampanarse. O sea, yo tejí 16 vueltas, pero por ahí ustedes quieren que la manga empiece a abrirse desde más arriba. Eso lo tienen que ver, lo pueden ir mirando. A mí más o menos se me empieza a acampanar unos 8 centímetros antes de mi muñeca, para que tengan una idea. Otro detalle que les cuento es que el suéter con terminaciones, acuérdense que si quieren no las hacen las terminaciones de elástico, pero con terminaciones incluidas me pesó 619 gramos. Y es bastante abrigadito, es para noches frescas, va bárbaro. Pero si bien es algo abrigadito, la contextura es liviana. Vos te lo pones y es cómodo, no es algo duro, tosco, pesado. La verdad quedó muy liviano, que yo le tenía miedo al algodón, al 8/8, es como que lo tenía colores que eran lindos, pero no lo quería usar para nada porque le tenía ese miedo, pero quedó bárbaro. Bueno, y ahora ya vamos a ir, terminando el video. Miren cómo queda la manguita recta, que la pueden seguir así, tanto en el caso del suéter que era para el bebé, que me pareció más cómodo, como para el talle adulto. Pero fíjense que así tejido, mírenlo bien, queda bien, no es necesario las terminaciones. Espero que les haya gustado y bueno, no olviden suscribirse o dejarme lo que quieran en comentarios.